Que queremos desarrollar esta mañana para que usted lo tome en cuenta y sobre todo lo ponga en práctica. Le voy a dar la bienvenida a Jonathan Roca, quien es justamente director de Son Vida, además de educador, y está Graciela Asperilla, quien es encargada justamente de hablarnos del tema de inteligencia emocional. Para ambos, muy buenos días y muchísimas gracias por llegar hasta esta casa televisiva. Mucha gente nos está viendo y es importante también poder desarrollar este tema. Ya lo decía yo, para también ponerlo en práctica. Y quiero preguntarle, Graciela, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional forma parte de todas nuestras inteligencias múltiples. Es nuestra capacidad para poder hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana con emociones más positivas, es decir, poder regular y gestionar todas esas emociones negativas que tenemos a lo largo del día y poderlas cambiar a emociones más sanas, poder prolongar más un estado de bienestar general. Entonces son capacidades como, por ejemplo, tolerancia a la frustración, más autocontrol, más capacidad de empatía, de conectar con el otro, de poder expresar claramente las emociones, saber qué sentimos para poder también enfrentarnos al mundo, ¿no? Y sobre eso quiero consultarle, ¿qué significado importante podría tener para nuestra vida el poder desarrollarlo? Bueno, está claro que ahora la inteligencia emocional, el cociente emocional, es mucho más importante que el coeficiente intelectual. Gracias a la inteligencia emocional podemos conectar con los demás, podemos entendernos primero a nosotros mismos, conectar con nuestra brújula interna para poder así tomar decisiones mucho más acertadas, mucho más pacíficas. Y sobre todo poder entender y relacionarnos con el otro, ¿no? Que es el mayor problema que tenemos actualmente. Graciela, ¿hay pasos tal vez el que debemos seguir para poder desarrollar una inteligencia emocional? Sí, la inteligencia emocional requiere de práctica y voluntad. Y para tener inteligencia emocional tenemos que tener herramientas que se llaman competencias emocionales. Competencias emocionales, por ejemplo, es la conciencia emocional, que es nuestra capacidad de darnos cuenta de qué emoción tenemos y ponerle un nombre. Existen más de 500 nombres para expresar emociones y cuando hacemos encuestas las personas a veces pueden reconocer 10, 20 emociones. Entonces, imagínate. La regulación emocional, que es la capacidad de prolongar la emoción positiva y cambiar esa emoción negativa que tenemos, es la capacidad de equilibrar nuestras emociones. La autonomía emocional, que es la capacidad de generarnos nuestras propias emociones para no ser dependientes de los demás. Las habilidades sociales y las competencias para la vida y el bienestar, que es nuestra capacidad de vivir en armonía, no solamente con nosotros mismos y con nuestros vecinos, sino también con el planeta. ¿Cualquier persona puede llegar a tener una inteligencia emocional? Claro, porque la inteligencia emocional es innata, está dentro de nosotros. Solo tenemos que tener la capacidad y la voluntad y la disciplina de llevarla adelante, ¿no? O sea, es muy difícil. ¿Cómo voy descubriendo esa inteligencia? En primer lugar, descubres que toda emoción está detrás de una acción. O sea, no accionamos, no reaccionamos si no hay una emoción que nos mueve. Entonces tenemos que descubrir qué es esa emoción que a mí me mueve. Para eso necesitamos mucha introspección, mucho silencio y para poder escucharnos. Eso es primero de manera personal. Sí. Y ahora, ¿cómo enfrento a la sociedad referente a esa inteligencia emocional? Una vez que ya has conectado con tu brújula interna, que no solamente son las emociones que te guían, sino tus valores, tus actitudes, tus fortalezas, tus potencialidades, es que como ya me conozco a mí misma, ya puedo realmente salir al mundo, ofrecer todo lo bueno que yo tengo. Y también entender que las personas son como son, nosotros no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiar cómo nos sentimos y cómo interpretamos la realidad que vivimos. Justamente en esta inteligencia emocional, tal vez entran los sentimientos para poder desarrollarlo. Claro, es el reconocer cómo te sientes. A veces te preguntan, ¿y cómo estás? ¿Qué te pasa? No sé. Siento algo, pero no sé lo que me pasa. Si no sabes lo que te pasa, difícilmente vas a poder solucionar tus problemas, porque identificar un problema, ponerle nombre y apellidos a tu problema, es el 90% de la solución. Y ahora, referente a los conflictos que están sucediendo en nuestro país, en Santa Cruz, por ejemplo, muchas personas están pidiendo el derecho a la libertad, el respeto tal vez al voto, pero ¿de qué manera podríamos utilizar, de la mejor manera sobre todo, esta inteligencia emocional? Bueno,
hay que lo primero reconocer que cuando somos ciudadanos, pertenecemos a un ecosistema, lo primero que tenemos que saber es cómo yo, como ciudadana, internamente, cómo estoy respetando la libertad y los derechos de los demás, que son mis propios derechos. Cómo estoy respetando los derechos de la ciudad y cómo estoy influyendo. ¿Por qué? Porque mis actos, más que lo que yo pida, es lo que va a hacer el cambio, para empezar. Y después darme cuenta que la única manera que tenemos para poder avanzar en conjunto y en sociedad es reconocernos como seres, como seres hermanos en una sociedad y darnos cuenta de que una acción, por ejemplo, cuando yo siento que vulneran mis derechos, me mueve un sentimiento de ira, porque la ira es buena, la ira me lleva a la acción, a defender mis derechos. Pero si yo me quedo en ese sentimiento de ira, voy a llegar a la violencia, y eso es enfermedad social, enfermedad mía. Entonces, ¿cómo puedo gestionar esta ira en una acción que sea positiva para mí y para los demás? Recomendaciones, Graciela, por favor, para poder sobrellevar y tener, actuar o acción de la mejor manera con una inteligencia emocional. Bueno, la primera recomendación es siéntate y mantente en silencio. O sea, busca una manera de cerrar los ojos, de conectar con tu respiración. Respira, siente cómo estás respirando. Eso es muy importante. Vivimos en el mundo en donde nos mueve la impaciencia. Entonces la impaciencia no nos deja pensar. Entonces la recomendación es siéntate, guarda silencio, respira y cálmate, relájate. Una vez que te has relajado, recién vas a poder tomar una decisión. Muy bien, Graciela, muchas gracias. Con Jonathan vamos a hablar acerca de la educación alternativa. ¿Pero de qué estábamos hablando en sí, justamente? Bueno, cuando hablamos de educaciones alternativas, hablamos de una variedad de metodologías y paradigmas educativos que están haciendo la diferencia con respecto a la educación tradicional. Cuando hablamos de hacer la diferencia es que estamos pasando de una educación generalizada a una educación que, como decía Graciela, hablamos de inteligencias múltiples y esto nos lleva a una educación personalizada. Estamos hablando con las nuevas pedagogías que la emoción dirige tu atención. Entonces ya no es llegar a la escuela y prestarle atención al profesor. El profesor tiene que lograr emocionar al estudiante. Estamos hablando con estas nuevas pedagogías de que el estudiante es protagonista de su educación, de que el estudiante puede aprender las materias de una manera viva, reconectiva, y prácticamente este es el universo de las nuevas pedagogías alternativas que se están manejando, que son un complemento para poder aprender mejor lo que estamos impartiendo en las escuelas. ¿Podemos desarrollar alguna tal vez para que también padres de familia que nos están mirando puedan poder enseñarle tal vez a los niños en casa? Claro que sí. Una de nuestros principales talleres que van a empezar muy pronto va a hablar sobre el entrenamiento de la atención, la memoria y la voluntad. Cuando hablamos de entrenar la atención, hablamos de colocar nuestros 5 sentidos en la misma dirección. Se habla de un pensamiento enfocado. ¿Cómo podemos enseñarles a los niños? Se ve tal vez complicadito, ¿no? Pero Parece se complicado. puede lograr. Así es. Pero resulta que en el año 1980, el psicólogo Francisco Cirillo ya había inventado una técnica llamada el pomodoro, que nos enseña cómo atender los casos de déficit de atención e hiperactividad que tanto se están viendo hoy en día. Y lo que él nos decía es que nos duele la cabeza cuando pensamos en resultados, pero nos resulta mejor el aprendizaje y la vida en sí cuando la vemos en pequeños procesos. Así es que les enseñamos a los niños a concentrarse muy intensamente por solo 5 minutos cuando sufren de déficit de atención. Luego vamos ampliando estos periodos porque sabemos que la mente puede llegar a entrenarse y atender ininterrumpidamente por un lapso de 21 minutos. Si has logrado que alguien concentre sus 5 sentidos por 21 minutos, ten por seguro que está captando y reteniendo mucha mejor información. De ahí pasamos a lo que son las técnicas de la memoria y les enseñamos de que el aprendizaje es paulatino. Puede que tú estudies toda la noche y des bien tu examen al día siguiente. Puede que eso suceda, pero si te hacemos una encuesta 30 años después o 20 años después, se olvidó tal vez. Te olvidaste completamente. Para que tu memoria pueda funcionar, necesitas reconocer que el aprendizaje es paulatino y que sucede un poquito a la vez. Ahí enseñamos técnicas como cómo es la repetición espaciada, que es un calendario de tareas, enseñamos las técnicas del palacio de la memoria, técnicas para mejorar tu memoria visual y espacial. Todo ello te va a ayudar a retener mejor información. Luego pasamos a la voluntad. La voluntad no es más que dejar de inventar excusas para no pensar, para no actuar. Esta enfermedad se llama la procrastinación, la postergación de nuestros deberes. ¿Por qué estamos postergando nuestros estudios? Y sabemos que la mejor forma de generar voluntad dentro de los estudiantes es encontrar su interés, su curiosidad, su deseo, su pasión en la vida. Y aquí también empezamos a entrenar un poco sobre cómo cambiar un hábito.
¿Cómo cambio un mal hábito para transformarlo por un buen hábito? Y aquí las neurociencias nos están enseñando las claves del cerebro, cómo el cerebro aprende a través del sistema de recompensas y cómo tú puedes cambiar esos hábitos y generar nuevas recompensas con nuevos hábitos, como empezar a despertarte a las 5 de la mañana y salir a correr. ¿Qué pasos tal vez debemos seguir para generar buenos hábitos? Claro que sí, el primer paso es reconocer que todo, incluso tu pasión en la vida como periodista, puede tener un lado complejo, y ese lado complejo genera sentimientos de negatividad. Estoy estudiando neurociencias y empiezan los tecnicismos engorrosos y empiezo a sentir que no puedo avanzar. Estoy estudiando idiomas y siento que hay un momento en el que el léxico se me pone muy complicado y no puedo avanzar. Bueno, es normal reconocer el sentimiento de negatividad. Cuando los no procrastinadores reconocen este sentimiento de negatividad, lo que dicen es una frase tan sencilla como: ponte las manos a trabajar, hazlo tú mismo, empieza ahora, una vez que comiences te va a dejar de molestar. No es una pastilla, es una forma de repensar la situación, primer punto. Ya. El segundo punto es trabajar por procesos y no por resultados. El resultado genera dolor. Tengo que acabar mi tesis. Uy, no sé cómo comenzar. Y el mismo día me parece que no lo voy a acabar nunca. Pero ¿qué tal si empiezo a ponerme en mi pensamiento a trabajar por pequeños tiempos? Claro, Y el porque día de quizás hoy, en ese lapso justamente hay estrés, hay nervios, hay miedo de enfrentarlos. el resultado. Llegar al resultado significa un largo camino. Trabajar por procesos significa: el día de hoy voy a trabajar solo 20 minutos. No sé a dónde voy a llegar. No sé el resultado, pero voy a trabajar intencionadamente por 20 minutos. Puede que al final de la semana hayas concluido el primer capítulo de tu tesis. Algo que pensamos que no es posible y que al final lo terminamos haciendo en un solo mes o 2 días, ¿cierto? Cuando podríamos tener la disciplina de hacerlo a lo largo de un periodo en pequeños procesos de tiempo. El segundo tip es empezar a eliminar todos los distractores en tu educación. Decimos que la atención requiere de tus 5 sentidos, Sí. y escuchamos a niños, adolescentes, jóvenes y profesionales que me dicen: yo puedo estudiar con música. Es irreal. Puedes hacerlo, es cierto. Puede que retengas algo, es cierto. Pero a lo largo del tiempo No entregamos el 100%. no entregas el 100%. Y lo vemos a lo largo del tiempo cuando estamos haciendo test de tu memoria. Entonces, necesitas poner tus 5 sentidos en lo que tú estás aprendiendo. Para ello, eliminar los distractores. El celular es muy bueno, pero puede ser una distracción. Claro Hay que quienes incluso se compran audífonos de cancelación de todo tipo de oído para concentrarse totalmente. Son las técnicas que tú puedes utilizar. Lo tercero es tener un plan. Ahí nosotros les enseñamos a hacer diarios de planificaciones. Y lo cuarto es creer. Porque aunque tú no me lo puedas creer en este momento, nuestras creencias y el hecho de que tú puedas decirte: ok, voy a confiar en mi plan, hace que tú cambies. Así que estos 5 sencillos pasos se desarrollan en diferentes técnicas. Son técnicas que tú puedes escribirlas y que puedes evaluarlas a lo largo de un tiempo. Y es lo que nosotros les dotamos a las familias en nuestros talleres. Jonathan, ¿por qué sería entonces necesario e importante poder llevar adelante una educación alternativa? Creemos que es muy importante porque estamos pasando de una educación generalizada a una educación personalizada. Y cuando pasamos a una educación personalizada, estamos reconociendo de que los estudiantes aprenden de diferentes maneras. Hay niños a los que no se les permite moverse en el aula. Y resulta que nuestra propia forma biológica, física, nos predispone a movernos. Y le estamos diciendo a los niños: no te muevas, no te muevas, no te muevas. Cuando en realidad se puede aprender matemáticas, física y química con mucho movimiento. Waldorf ya lo enseñaba jugando con una pelota. Las matemáticas. Nosotros enseñamos las matemáticas en una cocina. Entonces, es posible despertar todas estas materias que nosotros las llamamos vivas y reconectivas, porque hay que hacer a la matemática práctica, al lenguaje práctico, y de eso se tratan las nuevas pedagogías, de que las materias sean reales para la vida y de que el estudiante pueda ser protagonista de su educación. Eso es lo más Qué importante. bueno, la verdad que me pareció interesante estos temas para poder desarrollarlo. Esperemos que ustedes también en su casa, y queremos por favor que nos den algunos contactos, redes sociales, tal vez donde los podemos encontrar a ustedes. Gracias, Nicole. Nuestra red social se llama Son de Vida. Tenemos también un blog que Ya. es sondevidawordpress.com. Ahí suben información constantemente. Tenemos un boletín virtual donde siempre Bueno. estamos repasando información, no solo nuestra, sino de lo que se está haciendo en Bolivia entera. El año pasado, hace 2 años, hicimos una investigación donde descubrimos que habían 21 colectivos haciendo cosas diferentes en el país. Busquen esa información, está en internet, ahí pueden encontrar los datos de todas estas instituciones. Y nosotros hacemos eso, compilar paradigmas educativos, y los presentamos a través de nuestras redes sociales para que la gente tenga herramientas. Muchísimas gracias. Graciela Asperilla nos acompañó, además de Jonathan Roca, quien es educador, y para ambos les quiero agradecer por su presencia esta mañana en la Gracias, revista del Nicole. día. Gracias. Excelente día. Nosotros vamos a continuar con más. Nos acompañan una breve pausa y ya retornamos.